Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los mundos literarios más influyentes y, la verdad, más aterradores que se han creado. Vamos a destripar la obra maestra de George Orwell, 1984, para entender no solo lo que cuenta, sino por qué, tantas décadas después, sigue resonando con una fuerza increíble. El gran hermano te vigila. Uf, seguramente no hay una frase que resuma mejor el espíritu de la novela, ¿verdad? Es la esencia de un mundo donde la intimidad ya no existe, y cada gesto, cada palabra, incluso cada pensamiento está bajo un escrutinio constante. Es el punto de partida para entender qué es el control total. A ver, para entender 1984 de verdad hay que entender primero a Orwell. Él no era solo un novelista que contaba una historia, era un escritor con una misión política clarísima. Como él mismo dijo, su obra es un arma contra la opresión. Y esta declaración de intenciones es fundamental para leer su libro no como una simple fantasía, sino como lo que es, una advertencia. Venga, pues esta es la ruta que vamos a seguir. Primero vamos a hablar del hombre detrás de la advertencia. Luego nos sumergimos en ese mundo sombrío de Oceanía. Analizaremos las herramientas de su tiranía, nos pararemos en su invención más perversa y brillante, la neolengua, y terminaremos conectando todo esto con nuestro presente. Pues vamos allá. Empecemos por el principio. ¿Quién era el hombre que estaba detrás de este aviso tan desolador? Es que Orwell no se inventó el totalitarismo, lo vivió en sus propias carnes. Su participación en la Guerra Civil Española, luchando contra el fascismo, le permitió ver también la brutalidad de las purgas estalinistas dentro del propio bando republicano. Aquello fue un antes y un después para él. Le reafirmó en su socialismo democrático, pero sobre todo en su lucha contra cualquier forma de poder absoluto. Y esa lucha, claro, culminaría en las páginas de 1984. Vale, ya tenemos al autor. Ahora vamos a entrar en el escenario de su pesadilla, un lugar llamado Oceanía. Antes de nada, un momento. ¿Qué es exactamente una distopía? Porque 1984 es el ejemplo perfecto. No se trata solo de un futuro triste o malo, es un sistema diseñado para aplastar el espíritu humano. Un sistema donde el gobierno convence a la gente de que su opresión es de hecho lo mejor para ellos. Y fijaos en esto, porque visualmente es demoledor. Es la pirámide del poder. Arriba del todo, una élite diminuta. Solo un 2%, el partido interior, que lo controla absolutamente todo. Debajo, un 13%, los trabajadores del partido, como nuestro protagonista Winston. Y en la base, en la base está una inmensa mayoría del 85%, los proles, a los que el partido básicamente ignora porque los considera demasiado simples como para rebelarse. Y por si fuera poco, el mundo entero es un caos controlado. La guerra es constante, pero ojo, no es una guerra para ganar, es para mantener a la propia sociedad en un estado permanente de miedo y de necesidad. El enemigo puede cambiar de un día para otro, pero la guerra es eterna. ¿Por qué? Porque es la herramienta de control interno definitiva. Muy bien, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo consigue el partido contener ese control tan bestia? Vamos a ver sus métodos. Aquí tenemos una de las mayores genialidades de Orwell, la perversión total del lenguaje. Cada ministerio hace literalmente lo contrario de lo que su nombre indica. El Ministerio de la Paz hace la guerra. El de la Verdad se dedica a las mentiras y a reescribir la historia. El de la Abundancia gestiona la escasez. Y el más siniestro de todos, el Ministerio del Amor, que es básicamente el centro de tortura del régimen. Es la corrupción absoluta del Estado y de las palabras. Y esto nos lleva a uno de los conceptos más locos y brillantes de la novela, el doble pensar. Es como una especie de gimnasia mental obligatoria que exige el partido. Consiste en saber que te están mintiendo, por ejemplo, que han cambiado el pasado, pero a la vez creer que el partido siempre ha dicho la verdad. Es usar la lógica contra la propia lógica. Es una forma de obediencia que, al final, te destroza la conciencia. Claro, y cuando la manipulación mental no es suficiente, siempre queda el miedo puro y duro. Por un lado, las telepantallas que te observan y te escuchan sin parar, en casa, en el trabajo, en la calle, no hay escapatoria. Luego está la policía del pensamiento, que no persigue crímenes, sino ideas, una mirada rara, una palabra sospechosa. Y por último, el castigo definitivo, la vaporización, que ojo, no es solo que te maten, es que te borran de la existencia, borran tu nombre de los registros, te quitan de las fotos, hacen que sea como si nunca hubieras existido. Es aterrador. Pero todo esto se queda corto comparado con el arma definitiva, la herramienta de control más sutil, más profunda y, sinceramente, la más terrorífica de todas las que tiene el partido. A ver, pensemos. ¿Cómo se consigue que la gente ni siquiera pueda pensar en rebelarse? No ya castigar la rebelión, sino hacerla impensable. ¿Cómo se logra algo así?
Pues aquí está la respuesta. La idea clave es que si controlas el lenguaje, controlas el pensamiento. Si consigues eliminar las palabras para pensar en algo, eliminas la posibilidad de pensarlo. La neolengua no es solo un vocabulario nuevo, es una demolición controlada del lenguaje. El objetivo es hacer el pensamiento cada vez más estrecho. Al final, un crimen de pensamiento, lo que ellos llaman crimen tal, será literalmente imposible. ¿Por qué? Porque no existirán las palabras para poder articularlo. ¿Cómo se puede desear la libertad si esa palabra ha sido borrada del diccionario y con ella el propio concepto se desvanece de la conciencia? Y este es uno de los 3 lemas del partido, y el que mejor resume la filosofía que hay detrás de la neolengua. Si la gente es ignorante, si está limitada en su capacidad de pensar y de expresarse con matices, entonces el partido se vuelve todopoderoso. La fuerza del régimen se construye directamente sobre la debilidad intelectual de sus ciudadanos. Y con todo esto, llegamos a la gran pregunta. ¿Por qué una novela escrita en 1949 nos sigue poniendo los pelos de punta hoy en día? Es que es vital entender esto con las propias palabras de Orwell. Él no escribió una profecía, era una advertencia, una sátira que coge las tendencias totalitarias que él veía en su época y las lleva al extremo, a su consecuencia más lógica y brutal, para que podamos reconocerlas y combatirlas. Es que 1984 no salió de la nada, claro. Fue una respuesta directa a la pesadilla política que se vivió en la primera mitad del siglo XX. Orwell vio de cerca cómo el fascismo, el nazismo y el stalinismo usaban la propaganda, la vigilancia y el terror para controlarlo todo. Su novela es, en cierto modo, un compendio de las peores prácticas de todos esos regímenes. Y aquí está la clave de por qué sigue tan vigente. El mayor peligro que señala Orwell no es solo un dictador malvado, sino la apatía de la gente, esa tendencia a acostumbrarse a la mentira, a aceptar que no se puede hacer nada y a resignarse con un bueno, las cosas son así. Es una advertencia contra esa deshumanización que se acepta poquito a poco, casi sin darse cuenta. Pero, y esto es importante, el mensaje final no es de desesperación absoluta. La advertencia implica que hay una elección. Si la sociedad se niega a aceptar esa idea de que no se puede hacer nada, si es consciente de su poder colectivo, la tiranía no puede ganar. La esperanza reside, como pensaba el propio Winston, en los proles, en la gente común. Y cerramos con esta pregunta para la reflexión. 1984 nos enseña que las palabras que usamos, las historias que aceptamos y las ideas que damos por sentadas acaban construyendo el mundo en el que vivimos. Quizás la lección más importante de Orwell es que hay que mantenerse siempre vigilantes, no solo del poder que viene de fuera, sino también del lenguaje que habita en nuestra propia mente.